O sea, su control metabólico podemos decir que está en metas, pero no solo se queda ahí, sino que solo tenemos otro problema adicional, que ese 50% que tiene metas cardiovasculares, solo el 50% obtiene un resultado. ¿Qué resultado? Vivir libre de complicaciones. Ese es el resultado que se espera. Entonces, fíjense que una muy pequeña cantidad de todas las personas con diabetes vive libre de complicaciones. Entonces, ahí está el problema. ¿Por qué está sucediendo eso? Bueno, eso lo tendríamos que analizar entre todos, pero sabemos que una de las cosas fundamentales de este análisis es justamente el poco cuidado que se le tiene a la diabetes y el poco conocimiento de la diabetes como tal. Entonces, dentro de eso aparece una estrategia, que es primero que todo buscar por qué se puede trabajar en este punto de manera clara. Y lo primero es que tenemos una prevención de diabetes. Esta es una de las enfermedades, bueno, en diabetes tipo 2, ¿no? Vamos a analizar ese punto ahora. Diabetes tipo 2 es una de las pocas enfermedades prevenibles. Y no solo que es prevenible, sino que detectarla oportunamente y un tratamiento adecuado y pertinente hacen que los resultados a largo plazo sean satisfactorios, o sea, vivir libre de las complicaciones, que es lo que en realidad se le teme en esta situación. Entonces, definamos diabetes. Recuerden que la diabetes es un trastorno metabólico y su principal característica es la hiperglucemia crónica como tal. Entonces, fíjense que ya tenemos un punto en común. Hiperglucemia no solo esporádica, ni ocasional, ni periódica, sino crónica. Pero no se queda ahí. Involucra el metabolismo no solo de los carbohidratos, sino también de los lípidos y las proteínas. Recordemos que la insulina tiene gran incidencia sobre todo el metabolismo de todo lo que consumimos nosotros como alimentos. Y la condición para que tenga una persona diabetes como tal es que hay un déficit en la secreción de insulina, que ese déficit puede ser generado por anticuerpos o por cualquier otra cosa que altere la secreción de insulina de manera importante. Entonces, fíjense que ya nos está dando un punto de conocimiento de dónde tenemos que trabajar. Déficit en la secreción de insulina, y hay una alteración de la insulina. Entonces, recordemos que si es lo que me falta, el tratamiento lógico sería obviamente optimizar esa secreción de insulina y si no la hay, obviamente colocarla. Puede haber también una disminución en la sensibilidad de receptores. Es lógico que puede haber disminución en la sensibilidad de receptores, pero si hay suficiente insulina para que esa sensibilidad sea disminuida o vencida, no vamos a tener gran problema con respecto a eso. Y obviamente, el problema de la hiperglucemia crónica y de su trastorno metabólico general es que genera daño en los órganos. Entonces, eso es importante conocer. Bien, vamos a analizar dos puntos básicos. Primero, la diabetes tipo 1. Quiero que recuerden siempre esto durante toda su vida, que no caigan en el desconocimiento de todo lo que nosotros estamos acostumbrados dentro del campo de la salud y de la diabetes. La diabetes tipo 1 es una patología muy, muy diferente a la diabetes tipo 2 y a cualquier otro tipo de diabetes. ¿Por qué? Porque es que el trastorno es diferente. Aunque comparten la hiperglucemia crónica, pueden compartir a veces las complicaciones, el trastorno en realidad es totalmente diferente. Entonces, partamos de lo siguiente. Nosotros nacemos con una gran cantidad específica de células beta que están bien, están en buenas condiciones. Se supone que nosotros nacemos con unas células nuevecitas que estamos estrenando y estamos trabajando en ellas. Pero resulta que con el tiempo, ¿sí?, puede haber un cambio en su estructura porque tenemos una carga genética que no podemos modificar. Genéticamente podemos venir predispuestos a tener cualquier patología, entre ellas la diabetes. ¿Qué sucede? Entonces, si viene bien un desencadenante ambiental que llamamos disruptores endocrinos, esos disruptores endocrinos pueden generar que haya una alteración, no solo de autoinmunidad, sino de la misma célula. Casi siempre en diabetes tipo 1 el trastorno es autoinmune. Ese trastorno autoinmune va a generar que se dé el primer pico en la pérdida de secreción de la insulina. Esa pérdida del primer pico de secreción de insulina se va mostrando que obviamente va a haber una alteración en los niveles de glucosa. Entonces, cuando la gente o cuando nosotros hacemos la medición de los niveles de glucosa, ya vemos que hay una alteración en la cantidad de glucosa en sangre, ya vemos que hay más de la cuenta. Y si nosotros somos capaces de hacer una prueba específica, que vamos a ver más adelante cuál sería, vamos a encontrar que ya hay cambios a nivel de la cantidad de glucosa, y no solo eso, sino que se manifiesta con hiperglucemia en ciertos momentos del día. Es lo que nosotros llamamos intolerancia a los hidratos de carbono o prediabetes, hoy en día como se llama. Posteriormente, se va a alterar la glucemia de ayuno. Entonces, fíjense que tenemos dos pasos importantes. Lo primero que se altera, cuando hablamos de intolerancia a los hidratos de carbono, estamos hablando de comidas, o sea, se está elevando la glucosa después de las comidas.
Y aquí en el segundo punto se eleva la glucosa ya en el desayuno antes de comer. Entonces ya tenemos 2 puntos. Entonces lo primero, y esto jamás se les olvide, siempre se le eleva a uno cuando estamos empezando la diabetes, lo primero que se eleva es la glucosa después de las comidas. Posteriormente, ya más avanzado, se eleva la glucosa en ayunas. Entonces, si ya les estoy mostrando esto, les estoy diciendo lo siguiente. La glucosa, cuando se detecta en ayunas, o sea, cuando pedimos examen de glucosa en ayunas y esté elevada, es porque de aquí para atrás ya ha habido un cambio importante en el tiempo y no había sido detectado a tiempo. Bueno, ya entonces en este caso de diabetes tipo 1 aparece diabetes tipo 1 y desgraciadamente con el tiempo, si no se cuida toda esta situación, aparecen las complicaciones. Entonces, a partir del primer pico, la pérdida del primer pico de secreción de insulina se altera la glucemia postprandial. La glucemia postprandial. Tengan eso presente para que no se nos olvide qué prueba vamos a realizar en este grupo de personas. Bien, esto es simplemente lo mismo, donde aquí les estoy hablando de un punto importante de diabetes tipo 1, que es la prediabetes, donde hay trastornos inmunológicos, pero también hay un punto en la diabetes tipo 1 que es la llamada luna de miel. La luna de miel no es más que lo que llamamos pataleta de ahogado. La pobre páncreas ya no puede con él, pero de alguna manera busca recuperarse. Y esa forma de recuperar genera una normalización, entre comillas, de la glucosa en algunos pacientes. Este cuadro de luna de miel en diabetes tipo 1 puede ser desde un día hasta unos 5 o 6 años, pero de que está alterada la glucosa va a estar ahí. Entonces, fíjense que es lo que se ha descrito. El promedio que se dé la luna de miel no es más allá de 2 a 3 meses en realidad, cuando vemos en la práctica lo que está sucediendo. Bien, analicemos este punto que es importante conocerlo. ¿Por qué? Podría explicar, estas son las teorías que muchas veces de ellas no están resueltas, pero sí nos podría explicar lo que está sucediendo. Recordemos el sistema inmunológico, ya estos días hemos hablado bastante de ellos con todo esto de la pandemia y las alteraciones inmunológicas que se dan. Que proteínas del cuerpo, hay también células, el epitelio retículo del timo, que también las tenemos circulantes, tenemos las famosas moléculas HLA clase 2, también tenemos los linfocitos pre-T, también vamos a tener los receptores de las células D. Bien, esto está entonces, analicemos una célula del sistema retículo tímico epitélico, epitelio. Entonces miren lo que tenemos acá. Las proteínas del cuerpo, ¿sí?, llegan y se asoman y se acercan a la célula del epitelio reticular y resulta que ella las observa, las está analizando y empiezan a interactuar con ella, empiezan a interactuar con esta célula. Esa interacción con esta célula va a hacer que exprese moléculas HLA clase 2 y va a presentarlas a lo que son los linfocitos pre-T. A presentarlos, simplemente el receptor de la célula T lo reconoce y puede suceder varias cosas. O lo reconoce muy bien y no pasa nada, que es lo que normalmente no sucede porque es lógico que nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa los reconozca como propios y no los vaya a atacar. Pero resulta que no siempre es así. Algunas veces va a reconocer muy mal o simplemente no lo reconoce, ¿sí? Y por otras veces lo puede reconocer a medias. Entonces fíjense que pueden suceder 3 de esas situaciones. O me reconoce bien las partes de mi organismo, o sea, todas las células de mi organismo, o las reconoce a medias o simplemente no las reconoce. Bien, entonces vamos a suponer que las reconoce a medias, entonces tiene que valer una variabilidad interna, que es una susceptibilidad autoinmune. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Tenemos 3 modelos por lo cual esta variación se puede dar. El primer modelo es el famoso mimetismo molecular. Vamos a tocar eso en la parte de ocultamiento de algunos virus, algunas situaciones que nos pueden dar alteraciones. Entonces, primero, mimetismo molecular. Hay un grupo de células llamadas las células bystander. Estas células tienen su característica importante, vamos a analizarlo, y obviamente está el famoso superantígeno, que estos días también se ha hablado mucho de los superantígenos. Partamos de mimetismo molecular. Entonces, simplemente el mimetismo molecular es que una proteína se parece a otra, pero desgraciadamente esa proteína, ¿sí?, se parece a la proteína que contienen algunos virus. Entonces, viene algo que es lo que conocemos como mimetismo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Resulta que si yo tengo una proteína que se parece a una que ya reconoció mi organismo o se escondió en mi organismo y la reconoce mal, obviamente hay una respuesta biológica indiscriminada para destruirlo. Pero resulta que se le puede parecer una a otra. Por ejemplo, se le puede parecer a una proteína que tenemos en los islotes de Langerhans. Y va a generar, obviamente, una respuesta indiscriminada y va a generar una insulitis. Esa insulitis, obviamente, va a destruir el páncreas.
Bien, ese es mimetismo molecular. Una de las cosas más conocidas de esto, y yo creo que lo han oído todos, es lo que decían los abuelos, que cuando alguien le daba paperas o parotiditis, había que cuidarlo porque se le bajaban las paperas. Resulta que algunos virus, o sea, el virus que genera la parotiditis, inflama la célula de la parótida, pero nuestro organismo reacciona para destruir ese virus. Y como todas las células se le parecen, una de las que más se le parecen es las células que están a nivel de las gonadas, tanto masculinas como femeninas, y las va a atacar y va a generar una inflamación, no solo de la parótida, sino en este caso de los testículos, y va a generar obviamente un trastorno que nosotros conocemos como dicen los abuelos, como que se le bajaron las paperas, tiene más que un mimetismo molecular. Bien, tenemos las células bystander. ¿Qué sucede con estas células? Resulta que hay un agente que tiene una predilección específica por el páncreas y resulta que hace que nuestro organismo empiece a secretar citoquinas. Las citoquinas van simplemente a generar un daño de este páncreas porque está invadido por un agente pancreotrópico y va a generar un daño local y una inflamación también en ese sitio. Con el tiempo va a generar una expresión de autoantígenos que terminan a la final dañando el páncreas y va a generar una insulitis. Bien, esto es lo que vemos como la famosa tormenta de citoquinas dirigida, en este caso hacia el páncreas, porque tiene una invasión de un agente, generalmente un virus, que está generando esa alteración. Bueno, y el famoso superantígeno, que es una célula T, que es loca, hace lo que le da la gana, ¿sí? Es una célula bastante violenta, que reacciona ella sola porque le da la gana. Casi siempre lo vemos al mismo virus, el Coxsackie B4, que este virus lo que hace es despertar una respuesta de superantígenos y va a llevar entonces a ¿qué? A una gran explosión general localizada, que básicamente esta gran cantidad de células autorreactivas van a atacar ¿a dónde? A todo lo que se le parezca, en estas lo que se le parece más es el páncreas y genera una insulitis. Entonces fíjense que tenemos posibles formas, y no se han corroborado al 100%, pero son las teorías que tenemos por el cual se produce la diabetes. ¿Cuál? Diabetes tipo 1. Esta diabetes tipo 1 comparte esta historia natural y esta fisiopatología con una diabetes que no se les olvide que también existe, que es la diabetes tipo LADA. Diabetes tipo LADA. Se le parece mucho, la diferencia es que mientras que diabetes tipo 1 apareciera en personas relativamente jóvenes, o sea, antes de los 20 años, la diabetes tipo LADA aparece después de los 20 años. Generalmente aparece después de los 35, 40 años. Entonces tenemos que si alguien me aparece con signos de este tipo y tiene más de 30 años, más de 25 años, pensaría que una diabetes tipo LADA. Bueno, entonces, ¿cómo se manifiesta este proceso autoinmune? Se va a producir, obviamente, porque los anticuerpos antiinsulina pueden estar presentes. Entonces, ya le estoy diciendo qué tenemos que hacer. Si sospechamos de diabetes tipo 1 o diabetes tipo LADA, tenemos que medir los anticuerpos antiinsulina. Otro tipo de anticuerpos, los anticuerpos contra las células de los islotes. Pero también debemos medir otro, que es un anticuerpo específico que actúa sobre una porción específica también, que es la de carboxilasa del ácido glutámico. Entonces, hay que medir los anticuerpos anti-GADA. No todas, podemos medir los anticuerpos contra la proteína fosfatasa 1A2 que se encuentra en el páncreas. Pero simplemente con que ustedes pidan estas tres, antiinsulina, anti-islotes y los GADA, vamos a poder ser claros y determinar si en realidad es diabetes tipo 1 o no es una diabetes tipo 1. Bueno, diabetes tipo 1 o LADA, porque recuerden que comparten este mismo tipo de diagnóstico. Bien, entonces cuando hablamos de qué factores determinan la función residual de la célula beta, básicamente la edad. Pero este es diabetes tipo 1. A menor edad, diabetes en una persona, diabetes tipo 1, la progresión va a ser mucho más rápida. Se supone que todos estos autoanticuerpos, este sistema inmune, está atacando mucho más violentamente a la célula. Y más tiempo tenemos de generar complicaciones si llevamos un mal tratamiento. ¿Tiene influencia el sexo? Sí, en los varones tiene obviamente una progresión mucho más rápida. Cuando medimos los anticuerpos y están muchos presentes, ¿sí? No solo los antiislotes, sino los anti-insulina, antipáncreas como tal, y los GADA, vamos a tener un gran problema, porque entre más anticuerpos tenemos y midamos,
es peor. No es lo mismo que tenga antigada solo que tenga antiislotes también. Entonces, eso también va dando. Al diagnóstico, el pronóstico casi siempre es delicado. Aparte que es una causa importante de muerte, si no se diagnostica y se trata a tiempo, la progresión es mucho más rápida. Y la gran mayoría de diabetes tipo 1 o LADA pueden hacer su aparición como diabéticos con cetoacidosis al momento del diagnóstico. Y eso es lo que le hace el diagnóstico a ellos. ¿Qué pasaría? Bueno, y hay otros tipos de diabetes. Sí, claro que hay otros tipos de diabetes. Aquella que está relacionada con sobrepeso, obesidad y otros trastornos adicionales, como el diabetes tipo 2. A diferencia del diabetes tipo 1, ¿sí?, donde obviamente hay una etapa no diagnosticada, pero que a veces mucho más larga, aparece mucho tiempo sin diagnóstico y es el que genera las complicaciones macrovasculares. Vamos a mostrárselo comparado con lo que teníamos anteriormente, pero quiero que analicemos en esta historia natural unos puntos importantes de por qué una persona puede tener diabetes tipo 2. No se le olvide que es diferente a diabetes tipo 1. Entonces, la condición para que tenga diabetes, sea 1 o 2, principalmente 2, que es la que tenemos dudas de qué hacer en el momento del diagnóstico, para que aparezca una hiperglucemia, tenemos que disminuir la producción de insulina por parte de la célula beta. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie tiene diabetes si el páncreas está bueno. El páncreas tiene que estar defectuoso para tener diabetes tipo 2. Entonces, eso es importante que saberlo. Y por lo tanto, ¿cuál sería el tratamiento lógico y fisiológico? La insulina. La podemos reemplazar de varias maneras. Una manera es la insulina endógena. Yo produzco algo de insulina, se hace de mala calidad, pero estoy produciendo algo de insulina. Y si no produzco insulina, obviamente no puedo optimizarla, lo que tengo es colocarla de manera endógena. Entonces, analicemos este punto. Primera alteración que se presenta en hiperglucemia y diabetes tipo 2 es disminución en la producción de insulina. Aparecen otros trastornos fisiopatológicos. El otro trastorno fisiopatológico es que disminuye la captación periférica de glucosa. Lógico que disminuye la producción periférica de glucosa porque ella está mediada por la insulina. No solo aparece disminución de la captación periférica de glucosa, sino que el páncreas está liberando y fabricando glucosa a partir de otros nutrientes. Lógico que va a aparecer un incremento de la producción hepática de glucosa porque el freno de esa producción le está dando ¿quién? Lo que nos falta. ¿Quién nos falta? La insulina. Entonces, ¿quién está mandando ahí la parada? El glucagón. Entonces, tenemos ese punto. Adicional, tenemos un incremento en la reabsorción de glucosa. Esa cantidad de glucosa que pasa por el riñón en la sangre, le está ofreciendo gran cantidad de glucosa a ese riñón. El riñón lo capta como que tengo una falla y debo capturar toda esa cantidad de glucosa y devolverla a la sangre. Y va a generar una hiperglucemia porque es una reabsorción importante de la glucosa. Desgraciadamente, tenemos unas células que se van deteriorando con el tiempo y con la aparición de sobrepeso, obesidad y otras noxas, que son las células productoras de GIP y GLP-1. Resulta que estas células productoras de incretinas dejan de funcionar y la disminución de la cantidad de incretinas va a generar hiperglucemia. Obviamente, el organismo está interpretando esta hiperglucemia como que estoy perdiendo energía y busca muchas maneras de conseguir energía y aumenta la lipólisis y me va a llevar a un aumento no solo de glucosa, sino de peso. También hay alteración de neurotransmisores, muchos de ellos mediados por los GLP-1 y por el GIP. Y esos neurotransmisores que se están alterando van a generar un aumento del apetito en muchos pacientes. Esto también, como resulta que tenemos una alteración de la célula beta, la célula alfa muchas veces está indemne, no falla y aumenta la producción de glucagón. Recuerden que el freno de la producción de glucagón le está dando la insulina. Tengamos en cuenta que la hiperglucemia es una situación que genera mucha inflamación. Inflamación a todo nivel, pero una de las inflamaciones que más genera alteración es la inflamación endotelial. Esa inflamación endotelial obviamente va a generar una hiperglucemia. Tenemos una alteración de la microbiota intestinal. Esa microbiota intestinal que normalmente, ¿sí?, lo que hace es colaborarnos en muchas situaciones, es invadida por algunas bacterias, algunos gérmenes que no son tan saludables. Estos gérmenes lo que hacen es destruir los enlaces beta de los carbohidratos que normalmente nosotros no lo digerimos y se manifiesta como fibra, y esa fibra ya deja de ser saludable. Esa fibra se convierte en energía y esa cantidad de glucosa que se va generando a partir de la degradación y el metabolismo que generan las células, las bacterias,
va a manifestarse como glucosa que va a ser absorbida por nuestro organismo y se la lleva hacia la sangre como una glucosa y me genera hiperglucemia. Entonces, esto es conocido como el onceno atroz. Cuando usted revise en la literatura, va a ser conocido como el onceno atroz. Empezó con un triunvirato hace más de 20 años. Y tenemos 11 trastornos fisiopatológicos para tener diabetes tipo 2. Todo mediado por qué? Generalmente por qué y alteraciones a nivel de la célula beta, que muchas veces es carga genética. Bien, ya teniendo en cuenta este punto, vamos a aplicar y analizar lo que es el tamizaje. Y lo que encuesta que ustedes aplicaron fue una encuesta de tamizaje. Las encuestas de tamizaje son cosas muy diferentes a una prueba diagnóstica. El tamizaje me sirve para buscar personas que son susceptibles y a ese grupo de personas que son susceptibles, lo que vamos a hacer es un diagnóstico temprano. El diagnóstico oportuno se hace con la prueba diagnóstica confirmatoria que vamos a analizar cuál es. Entonces, el tamizaje, que es la encuesta que ustedes aplicaron, es un examen que se le hace a personas asintomáticas, o sea, no es para personas que tienen diabetes diagnosticada. Esto es con el fin de clasificarlas con qué riesgo tienen y si tienen riesgo aumentado y tiene cómo tamizarse, se debe tamizar. Para el tamizaje, primero conocer la historia natural y acabamos de ver que se conoce perfectamente la historia natural de la diabetes, principalmente tipo 2, que es la que se tamiza. La de tipo 1 simplemente se puede tamizar, pero con análisis de lo que es la parte genética, pero el de mayor de las diabetes que en cuanto a personas afectadas es la que podemos tamizar. Bueno, conocemos la historia natural, sí, ya se la mostré ahora. Hay una fase de prediabetes donde se altera la glucemia. ¿Cuál se altera? Dijimos que se altera la glucemia postprandial. Es la primera que se altera y posteriormente se altera la glucemia en ayunos. Entonces, lo primero que se eleva con el tiempo es la glucemia postprandial y posteriormente la glucemia de ayunos. Obviamente mediado, por una resistencia a la insulina y una disminución en la secreción de insulina. Bien. Pues para hacer un tamizaje de algo tenemos que tener una etapa preclínica en la cual la persona no tiene síntomas. Vamos a analizar por qué hay síntomas y por qué no hay síntomas. Entonces, los cambios glucémicos iniciales se manifiestan como una glucemia postprandial elevada, ya lo dijimos. Entonces, sabemos que este es el punto que tenemos que empezar a tratar. Y en las guías colombianas de diabetes y la encuesta que ustedes aplicaron modificada para Colombia, que en el mundo se llama FINRIX, en Colombia se llama DEMO-1 o escala de tamizaje para riesgo de diabetes tipo 2. Y el punto de corte son 12 puntos. Ustedes quiero que seguramente de los que resolvieron la prueba van a tener un puntaje o menor de 12 o mayor de 12. Es simplemente una encuesta de riesgo. Sí, se validó en Colombia y esa validación nos permite detectar por jornada de tamizaje las personas con mayor riesgo. ¿Quiénes son las personas que tienen mayor riesgo? Las personas de tamizaje. Ahí es donde tenemos que llegar nosotros a analizar y a buscar. ¿Dónde las buscamos? Bueno, anteriormente teníamos una sala de espera donde podemos aplicar la encuesta, pero como sabemos que una limitante el número de personas, tenemos que buscar aquellos sitios donde podemos convocar y tener muchas personas, ¿sí? Salas de espera. Y este diabetes tipo diabetes estacional en una sala de espera que se hace en la ciudad de Barranquilla. Tenemos que buscarlo en sitios donde hay, obviamente, personas que les gusta comer demasiado, hacer ejercicio y disfrutar de ello. Personas. Pero miren, también podemos aplicarla en grupos de personas que uno lo observa y encuentra como que ahí tiene algo raro. Miren ese cuello oscuro, ese cuello tiene unas manchas negras. Esa mancha negra se llama acantosis nigricans. Esa acantosis nigricans no me está hablando más que una persona que tiene suficiente insulina. No funciona bien por varios motivos. O porque tiene insulinoresistencia, o bien porque la insulina es de muy, muy mala calidad. ¿Ok? Bien, pero también analicemos esto. Hay gorditos de gorditos, hay gordos sanos y gordos no tan sanos. Si analizamos estos tipos de gordos, la diferencia radica en la presencia de sarcopenia. Aquel paciente desnalgado tiene una sarcopenia importante. ¿Qué quiere decir la sarcopenia? Tiene una pérdida muy importante de masa muscular. Esa pérdida importante de masa muscular a conocer que tiene músculo poco para que actúe de manera adecuada y esa grasa que tiene es de mala calidad. Entonces, fíjense, ahí tenemos una alteración que hay que analizar
porque es frecuente no solo en hombres, sino también en mujeres. Mujeres también. Sarcopenia, no se les olvide. Bien, y analicemos diabetes tipo 1 y tipo 2. Recordemos que ninguna es peor que la otra, no se pasa de diabetes tipo 1 a diabetes tipo 2 ni viceversa, es muy raro. Es muy raro que eso suceda. Es más fácil que pase de diabetes tipo 2 a tipo 1 que de diabetes 1 a 2. Eso no osaría. No es que simplemente tenga la persona diabetes tipo 2 y pase a 1. En realidad, si analizamos bien y hemos analizado el grupo de personas, es diabetes tipo 2 mal diagnosticada. Es una diabetes tipo LADA que se diagnosticó porque era una persona adulta como tipo 2 y se le quedó así, siendo una diabetes tipo 1 en realidad. Bien. Entonces, la detección temprana hacemos con una simple encuesta llamada FINRIX, validada para Colombia como Demo One, y básicamente esto se hizo en la ciudad de Barranquilla, tanto así que ha sido centro piloto para Latinoamérica de cómo se hace una validación. Esta fue la encuesta que ustedes aplicaron. Esta encuesta la pueden bajar por internet, igual les voy a dar el vínculo para que la tengan, pero igual la presentación está. Y nos pregunta varias cosas, nos pregunta la edad, el índice de masa corporal, obviamente estos puntos son los que ustedes desarrollaron y muchas veces no tienen conocimiento, necesitamos un metro, una báscula y a veces necesitamos hacer examen de laboratorio, pero lo más importante es qué tanta carga genética puede tener o no. Es que tiene un puntaje que arroja. Cuando ese puntaje está por encima de 12 para Colombia, a 6 personas que tiene ese puntaje tiene diabetes. Entonces, fíjense que eso es importante conocerlo. Y en este momento, ¿sí? Y en este momento encontramos que tenemos esto, pero si ustedes se van para Finlandia, donde hizo la prueba, el punto de corte es 15. Entonces, esa validación de la prueba es la que permite aplicarla en cada país, porque ya se conoce el grupo de personas, quiénes son los que tienen riesgo y quiénes no. Entonces, recordemos que 12, 14, riesgo moderado, y obviamente si aparece 15, riesgo mucho más alto, decimos que una de cada 3 personas va a desarrollar la enfermedad. ¿Ok? Pero hay que saber leer. Hay que saber leer, interpretar todos los resultados que nosotros estamos viendo. Una cosa es hacer un examen, otra es saber qué dice ese examen. Pero para eso tenemos que hacer y analizar la encuesta. Entonces vamos a analizar este algoritmo, que esta encuesta que nos dice, mire, esta encuesta se aplica para personas mayores de 18 años. Sí, claro, para menores de 18 años no aplica esta encuesta. Tampoco aplica para personas que ya tienen diabetes, porque ya para qué. Esta encuesta es para diagnosticar los que no tienen diabetes. Bien, decimos que se realiza la encuesta. Si el puntaje es de 12 o más, se hace ¿qué? De analizar. Si están en ayunas o no. Entonces, analicemos si el puntaje es menor de 12, se realiza la encuesta en 3 años. Si están en ayunas, hacemos una prueba de tolerancia oral a la glucosa. La prueba de tolerancia oral a la glucosa nos puede arrojar 3 situaciones. O está menos de 140, o está menos entre 140 y 199, o está mayor de 200. Y decimos, obviamente, que si está alterada, decimos que tiene prediabetes, entre 140 y 199, si es menos de 140, que esperemos todos les dé, se repite en un año. Y si es mayor de 200, tenemos diagnóstico de diabetes. Si la persona no está en ayunas, hacemos la hemoglobina glicada. Recuerden que les dije que la última que se altera es la glucemia en ayunas. La última que se altera es la glucemia en ayunas. Lo primero que se altera es la glucemia postprandial y por eso damos la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si no está en ayunas, simplemente hacemos una hemoglobina glicada y los puntos de corte de la hemoglobina glicada son los que me permiten hacer el diagnóstico porque ella mide la glucemia basal y también la postprandial de los últimos 3 meses. Obviamente con sus limitantes que vamos a analizar ahorita. Bien, entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido en el tiempo? Hemos encontrado que el diagnóstico tiene que hacerse de manera clara y oportuna. Pero analicemos un punto importante también. Diabetes tienen síntomas y otras no tienen síntomas. Entonces resulta que pasa esto. Nosotros tenemos unos sensores de glucosa que a la vez son glucotransportadores, que son los SGLT2 y SGLT1.
¿Qué hacen esos glucotransportadores? Cuando entra la glucosa, viene filtrada de la sangre hacia la orina, estos glucotransportadores agarran por transporte activo esa glucosa y la devuelven a la sangre. Y por eso es que la orina, que al principio tiene gran cantidad de glucosa, llega y sale sin glucosa cuando nosotros estamos haciendo la micción. ¿Es quién se encarga de eso? Los SGLT2 y los SGLT1. Pero resulta que este es un transporte activo, por lo tanto, al ser activo, es saturable. ¿Qué quiere decir saturable? Tiene su límite, y su límite es 180. Entonces, cuando excede ese umbral de 180 miligramos por decilitro, el glucotransportador está lleno, no puede, ese transporte se encuentra sumamente lleno, y obviamente el resto tiene que eliminarse porque no tiene cómo devolverlo. Entonces, para que una persona tenga sintomatología, tiene que tener glucosuria. Para tener glucosuria, los niveles de glucosa tienen que ser mayores de 180. Entonces, por eso es que una persona tiene síntomas y otro grupo de personas no tiene síntomas. Entonces, ¿qué hacemos? Recordemos que los síntomas dependen del nivel de glucosa y el nivel de glucosa es 180. Entonces, cuando una persona tiene síntomas es porque el nivel de glucosa es mayor de 180, pasó el umbral renal y recordemos que la glucosa no viaja sola, va con agua y con sodio. Y lo primero que aparece es poliuria. Al eliminar el organismo esa cantidad de glucosa, va a manifestar al centro de la sed y dice, mire, ¿sabe qué? Me estoy deshidratando, tengo sed, y empieza a tener polidipsia. Resulta que la glucosa es fuente energética básica y si no tenemos esa energía, el organismo la busca de otras maneras y empieza a la persona a perder peso y a comer más de la cuenta. Y ese es el orden de los síntomas, poliuria, polidipsia, pérdida de peso y polifagia. Pero ¿en quién se dan esos síntomas? En aquellas personas cuyo nivel de glucosa está por encima de 180. Tres síntomas, obviamente no ha pasado en un umbral renal, lo que hacemos es buscar los riesgos de esa persona. Uno de los riesgos, lo acaban de hacer ustedes, es hacer una encuesta. Y en esa encuesta no solo se habla de obesidad, de dislipidemia, hipertensión, sino también tenemos que tener presente diabetes estacional y la famosa prediabetes, que es llamada intolerancia a la glucosa, o intolerancia al hidrato de carbono, o una glucemia alterada de ayunos. Pero no hay que dejar escapar, y esa es una enseñanza que nos deja el programa Vida Nueva, que se lleva en Barranquilla, donde mujeres que abortan con mucha repetición lo que tienen es hiperglucemia, una diabetes no diagnosticada, una mujer que tiene abortos a repetición o mortinatos a repetición debe tener algún trastorno, entre eso la diabetes, y obviamente si tiene un bebé y pesó más de 4 kilos, hizo una diabetes estacional que no se diagnosticó. Puede ser por historia patria, o sea, la señora tuvo un bebé hace 2 años, 3 años, ¿y cuánto pesó su hijo? Pesó 4.5 kilos, qué niño tan lindo y gordo y saludable. Resulta que ese niño gordo, lindo y saludable es hijo de una mamá con diabetes estacional que no se trató bien. Claro, ese punto también para analizar. Bueno, entonces, ¿cuándo hacemos el diagnóstico de diabetes tipo 2? El paciente con síntomas, ya dijimos cuáles son los síntomas, o paciente con factores de riesgo, o simplemente una embarazada con factores de riesgo. Ahí son los puntos que podemos analizar para hacer el diagnóstico. Bien, entonces lo primero, el paciente con síntomas ya tiene síntomas. Cualquier cosa que le hagamos va bien porque el nivel de glucosa ya es alto. Puede ser una glucemia al azar, llegó a la consulta, a las 2 de la tarde, acabó de almorzar, le hace una glucemia al azar y obviamente si está alterada tiene diabetes. Como ya sabemos que la última que se le dio es la glucemia en ayunas, pero ya tiene síntomas, le podemos hacer una glucemia en ayunas. Pero si el paciente es asintomático, le hacemos la escala de Finn-Rix, que es lo que hacemos generalmente, le hacemos una prueba de tolerancia a la glucosa. Y en algunas situaciones dijimos que se hace la hemoglobina glicada A1C. Bien, entonces, paciente con síntomas. El paciente tiene síntomas, glucemia al azar, si es mayor de 200, tiene diabetes. ¿Sí? Ese paciente con síntomas, le hace una glucemia basal, o sea, glucemia en ayunas, si está por encima de 126, ya tiene diagnóstico. Entonces, vamos al paciente con síntomas, podemos hacer 2 pruebas. O glucemia al azar o glucemia basal, si está por encima de 200 al azar o mayor de 126. En ayunas decimos que tiene diagnóstico de diabetes. Obviamente, lo importante de este punto es que una sola prueba no nos va a hacer el diagnóstico, porque una vez roto el paciente como diabético, eso va a ser para toda la vida. El diabético, una vez ese diabético, es diabético toda la vida. ¿Que podemos hacer unos ajustes? Sí, pero sigue siendo diabético. Bueno, el paciente no tiene síntomas, le hacemos la prueba de tolerancia oral a la glucosa.
Lo que buscamos con esta prueba de tolerancia a la glucosa es darle una carga importante de glucosa con el fin de ¿qué? De ver si ese páncreas responde ante esa agresión de la glucosa. Bien, también las guías, no solo colombianas, sino todo el mundo nos dice, miren, puedo utilizar la hemoglobina glicada A1C en pacientes con glucemias como que dudosas, 100, 125, pero con factores de riesgo. Entonces podemos hacer esa prueba y si está por encima de 6.5 nos confirma un diagnóstico de diabetes. Pero es importantísimo también no quedarse ustedes con que el paciente en ayunas tiene una glucemia de 100, 104, 105. A este grupo de pacientes cuya glucemia en ayunas no dio más de 126, pero ya está alterada, o sea, mayor de 100, ese grupo de pacientes hay que darle una prueba de tolerancia oral a la glucosa para hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa para ver si responde bien o no responde bien ante la hiperglucemia postprandial. Ahora, ¿cuándo hacemos la hemoglobina glicada A1C? Bien, aquí viene un punto que ustedes van a oír que algunos profesionales dicen, hagámosla todo el tiempo y otras veces no se hace todo el tiempo. En realidad tiene sus limitantes. ¿Cuándo la hacemos? Bien, hacemos cuando tenemos una duda. O bueno, en el caso de tamizaje, cuando queremos hacer un diagnóstico rápido, porque estamos haciendo un tamizaje y enseguida el tamizaje queremos hacer el diagnóstico, hacemos la hemoglobina glicada. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una persona que tiene una prueba de tolerancia a la glucosa y no es concluyente, por ejemplo, basal es 124, recordemos que el punto de diagnóstico mayor es 126. 195, en ambas situaciones está alterada la glucosa, pero no tiene diabetes. Pero resulta que yo tengo mis dudas. Entonces, nigricans, con sobrepeso, obesidad, hipertenso. Hombre, yo creo que esta persona tiene diabetes. Seguramente se cuidó unos días. La prueba de tolerancia a la glucosa no fue de concluyente. La hemoglobina glicada A1C, y si está por encima de 6.5, acabamos de hacer el diagnóstico de diabetes tipo 2. Este no hay que repetirlo porque si cumplimos las condiciones que vamos a analizar cuáles son, no es necesario repetir esa prueba. Bien. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Bueno, resumen. Este es el resumen del diagnóstico. El punto de corte para ayunas es menos de 100. O sea, si alguno de ustedes le dio por encima de 100 en cualquier momento que se lo haga, ya no es normal. Lo normal es que la glucemia menos de 100. Eso es normal. Obviamente, el diagnóstico de diabetes se hace con valores mayores a 126 miligramos por decilitro. Pero me queda un punto que está entre 100 y 126. Que bien, no tiene diabetes, pero tampoco es normal. Eso es llamado glucemia alterada de ayunas, porque estamos midiendo en ayunas, lo que hoy en día llamamos prediabetes, o etapa preclínica de la diabetes. Bien, ¿qué pasa cuando hacemos la poscarga? O sea, la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos. Lo normal es que cuando nosotros comamos la glucosa no sea mayor a 140. Y si está por encima de 200, decimos que ya tiene un diagnóstico de diabetes. Y volvemos al punto intermedio. ¿Qué pasa entre los valores de 140 y 200? Eso es lo llamado intolerancia a los hidratos de carbono, intolerancia a la glucosa. ¿Sí? Llamado también prediabetes. Fíjense que en ambas situaciones, ambas son prediabetes. ¿Qué ventaja tiene encontrar una persona con prediabetes? Que este es el punto de retorno de la diabetes. ¿Qué quiere decir? Aunque tenga la glucemia alterada, si yo encuentro por qué se alteró, puedo trabajar en ese punto. ¿Qué podemos hacer con eso? Influenciar a la persona. Si tiene obesidad o sobrepeso y es inactivo, llevarlo que haga mayor actividad física, mejore sus hábitos nutricionales y pierda peso. Y aquí podemos reversar la diabetes. Pero para eso es importante la prediabetes, encontrar esa fase y hacer diagnóstico a tiempo. Bueno, pero resulta que hicimos una hemoglobina glicada A1C. Lo normal es que todos lo tengamos menos de 5.7. Si está por encima de 6.4, en este momento 6.5, hacemos diagnóstico de diabetes. Y volvemos al punto intermedio. Entre 5.7 y 6.4 también se llama prediabetes. También se llama prediabetes y aplican los mismos criterios de prevención y de tratamiento que si fuera glucemia en ayunas o glucemia después de una carga de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, ahí tenemos cómo se diagnostica la diabetes. De ahora en adelante tenemos una herramienta importante porque tenemos cómo diagnosticarla de manera apropiada. Bien, recordemos que dijimos que entre 5.7 y 6.4 la hemoglobina no es normal, se llama prediabetes. Y diagnóstico de 6.5 hace por encima de 6.5 diagnóstico de diabetes, Bien. Entonces, ¿qué pasa? Existe una relación directa entre el nivel de glucosa y la hemoglobina glicada.
Resulta que se hizo un estudio hace mucho tiempo, el estudio ADAC, donde se sacó la fórmula por la cual se aproxima más el valor promedio de glucosa relacionado con la hemoglobina glicada. Entonces decimos, hombre, para la hemoglobina A1C de 5, el promedio de glucosa más o menos es 97, de 6, 126, etc. Miércoles, pero yo no me voy a aprender todo eso. Pero por lo menos apliquemos la fórmula, y esta es la fórmula. El promedio estimado de glucosa es 28.7, que es una constante, por el valor de hemoglobina glicada, menos otra constante que es 46.7. Eso le va a dar a ustedes los valores. Tiene hemoglobina de 9.1, 9.2, 9.3. Ustedes simplemente apliquen esta fórmula, aplíquenla, y así es como le expresamos al paciente los niveles promedios de glucosa de los últimos, ¿qué? De los últimos 3 meses. De los últimos 3 meses en promedio, 2, 3 meses en promedio. De glóbulos rojos. Bueno, como hablamos de esta medición de hemoglobina A1C, tenemos que tener en cuenta que ella se limita, tiene unas limitantes importantes. La primera, si la persona tiene anemia, obviamente va a tener un falso negativo, porque va a estar elevada la glucosa, pero no tiene suficiente glóbulos rojos después de saturarse con la glucosa. O al contrario, si tiene poliglobulia, va a presentar un falso positivo. No tiene diabetes, pero los niveles van a estar elevados, porque tiene gran cantidad de glóbulos rojos que se han sido saturados con glucosa. Otro, que una persona recibió transfusiones o dio transfusiones. Si yo recibí transfusiones de una persona con diabetes, voy a tener una gran cantidad de glóbulos rojos saturados con glucosa, y me va a dar un falso positivo de hemoglobina glicada A1C. O por el contrario, doné sangre, se me bajó la cantidad de glóbulos rojos, mi médula va a producir mucha más sangre, mucho más glóbulos rojos, y me va a dar un falso negativo teniendo yo diabetes. Tengo trastornos hematológicos que me llevan a anemia, como por ejemplo muy frecuente en nuestro medio la ciclemia o la talasemia, va a estar alterada la hemoglobina glicada. Pero miren, esto es como diagnóstico, pero sí nos sirve como control y parte de tratamiento. Bien, aquí cuando ya hacemos el diagnóstico, ahora vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Vamos a hacerlo por apropiado con cada paciente. Primero, analizar qué tipo de diabetes tiene. Trastornos fisiopatológicos, el daño pancreático o la resistencia periférica. Entonces, aquí analicemos en los pacientes que tenemos lo siguiente. Bien, en diabetes tipo 1, ¿qué predispone? Lo más frecuente que encontramos, la diabetes autoinmune. Tratamos de idiopática o LADA porque no hacemos el diagnóstico. Se nos olvida que hay que hacer unas pruebas adicionales en este grupo de personas. Tenemos que analizar si la persona de tipo 2 tiene bajo peso o sobrepeso. El diabético tipo 2 puede tener sobrepeso, que es lo más frecuente, o normopeso. Muy poco frecuente con bajo peso, a menos que esté desnutrido ese paciente. Diabetes gestacional y otros tipos de diabetes que tenemos que también explicar. Yo quiero clasificar la diabetes y irme a lo que es un algoritmo. Y decimos, mire, paciente diabetes menor de 25 años o mayor de 25 años. Si es menor, ¿tiene sobrepeso o no tiene sobrepeso? Simplemente un paciente gordito que tiene un problema diabético, está con diabetes tipo 2 juvenil, es muy frecuente ahora. Anteriormente no era tan frecuente porque no había tantos gorditos jóvenes, hoy en día somos muchos. Eso, si no tiene sobrepeso y tiene cetonas, no hay duda que este paciente tiene diabetes tipo 1. Si no tiene cetonas, muchas veces lo que hacemos es una glucemia inicial, y si es mayor de 250, tiene diabetes tipo 1. Pero si es menor de 250, decimos que tiene una diabetes tipo MODI. ¿Sí? Una diabetes tipo MODI. Bien, aquí en esta también aplica en diabetes juvenil o diabetes tipo 1 la LADA, si la persona algunas veces está entre el límite de 20 y 25 años. Si es menor de 25 años y no tiene cetonas, hacemos exactamente lo mismo, hacemos una glucemia inicial y decimos que puede llevar a tener una diabetes tipo LADA. Fíjense que hay una persona que no tiene sobrepeso, tiene cetonas, no es tan elevada, podemos hacer cambios antidiabéticos y no mejora, decimos que una diabetes tipo LADA. Ahora, si el paciente mejora con cambios terapéuticos de estilo de vida, decimos que tiene este tipo. También aplica para aquel paciente que tiene sobre un esquema de tratamiento importante. Vamos a devolver esta. Entonces, fíjense, esto lo encuentran en una guía que se publicó de la Universidad Nacional hace muchos años, donde nos daba este algoritmo importante, que es esta guía de clasificación de diabetes tipo 2. Esto nos ayuda mucho a ver qué diagnóstico podemos hacerle a este tipo de
pacientes. Bien, la página de la fundación, fundacionmedico.com, ahí pueden descargarlo. También está montada en redes sociales, en una ocasión se remontó. Tengo que revisarlo porque no me acuerdo si está todavía. Que no es lo mismo un paciente gordo con diabetes tipo 2 a un paciente flaco con diabetes tipo 2. Igual en las mujeres. No es lo mismo diabetes tipo 2 en una mujer delgada que diabetes tipo 2 en una mujer gorda. Bueno, pues analicemos los tratamientos, ¿sí? Hoy tenemos muchas formas de hacer tratamiento y uno tiene que analizar, basado en el octeto, en el onceno atroz, qué hacemos de tratamiento. Eso sería parte de otra clase a futuro, que ya sería en décimo que la tendríamos nuevamente. Pero sí es importante saber qué hacer con el paciente. Cuáles son, una vez diagnosticado, qué hacer seguimiento y control. El seguimiento es qué pruebas o qué tenemos que hacer a ese paciente para hacerle un buen plan de evitarle las complicaciones. Que en promedio cada 2 a 3 meses, todos los años evaluación por oftalmología, todos los años evaluación por odontología, las mujeres la evaluación ginecológica y el cardiólogo también anual. Entonces fíjense que aparte de la consulta general que tiene que hacerse con mucha frecuencia, las de especialista para buscar complicaciones y evitar riesgos tienen que hacerse todos los años. Los exámenes, nunca se les olvide que hacer fondo de ojo y hoy en día estamos haciendo la cámara retinal no midriática para no acercarnos tanto al paciente. Evaluación del metabolismo de los glúcidos, evaluación de metabolismo de los lípidos, obviamente analizar la función renal y una evaluación cardiovascular importante. El examen de la vista, estudiar fondo de ojo, agudeza visual y cómo es el comportamiento de esa persona en los últimos 3 meses. En el fondo de ojo podemos encontrar exudados blandos, microhemorragias, microaneurismas, hemorragias en llama que generan obviamente un daño en la retina. Obviamente cuando llega a esta situación ya el paciente tiene gran cantidad de herencias en la retina y obviamente la pérdida visual es sumamente importante. Ya eso en cuanto al examen oftalmológico, al examen de metabolismo de los glúcidos, lo que tenemos que hacer es el famoso autocontrol glucémico. Todos los pacientes con diabetes tienen que tener un glucómetro. El glucómetro permite medirle su glucosa en su casa todo el tiempo. Y obviamente con cierto tiempo hacemos la hemoglobina glicada A1C. El autocontrol glucémico lo hacemos en diabetes tipo 1 y en diabetes tipo 2. En el tipo 1 lo hacemos por lo menos, lo ideal son 7 veces al día. Sabemos que eso no se va a cumplir. Hoy tenemos un sensor de glucosa que nos permite medirla 1000 veces al día si ustedes quieren. La glucosa con los sensores de glucosa que tenemos, que es el famoso sistema libre de glucosa que tenemos en el comercio. Entonces, en diabetes tipo 1 lo ideal es que se la mida 7 veces al día, si no es posible por lo menos una vez al día. El diabetes tipo 2, lo ideal es que se mida una vez al día, pero no estamos haciéndolo así, hemos tenido problemas con eso y lo hacemos una vez a la semana. Pero si el paciente está debutando con diabetes, tenemos que medírselas por lo menos 7 veces al día en ambas situaciones. El automonitoreo me permite hacer los ajustes de terapia de tratamiento, ¿sí? Y los momentos apropiados, el automonitoreo principal es en ayunas. 2 horas después del desayuno, 2 horas después del almuerzo y entre 2 y 3 de la mañana. Pero podemos hacerlo escalonado, un día en ayunas, otro día 2 horas después del desayuno, otro día 2 horas después del almuerzo y otro día a las 3 de la mañana. Nosotros con lo que son los sensores de glucosa. El sensor de glucosa me mide todo el tiempo la glucosa, me está midiendo todos los días cómo está la glucosa. ¿Sí? Y analizamos lo que sucede y, por ejemplo, en este paciente vemos que entre 6 de la mañana y 8 de la mañana tiene un pico importante y vuelve a tener un pico importante después del almuerzo. Este paciente hay que trabajarlo en, básicamente, el postprandial, es una hiperglucemia en ayunas. Entonces, muestra alteraciones imperceptibles con el monitoreo continuo de glucosa. La hemoglobina glicada, que nos saca el promedio de los últimos 3 meses, ya saben cuál es la fórmula y hacemos eso. Los lípidos hay que medirlos, sí, hay que hacer el perfil lipídico mínimo, eso vamos a analizarlo cuando hagamos el taller de riesgo y el taller de factores de riesgo cardiovascular, y lo que medimos nosotros es el colesterol total, el HDL de los triglicéridos y el aspecto del suero, y calculamos el colesterol LDL y el no HDL. Eso es el llamado perfil lipídico mínimo. ¿Sí? Recordemos que toda persona con diabetes de por sí tiene riesgo cardiovascular aumentado. Hay que hacer el perfil lipídico al momento del diagnóstico. Si es anormal, dependiendo de la anormalidad, hacemos tratamiento, ya sea no farmacológico o farmacológico. Independientemente de que hagamos tratamiento farmacológico o no farmacológico, se repite cada 2 meses
hasta que esté normal. Se repitió 2 veces, si está normal en 2 ocasiones, pasamos a hacerlo cada 6 meses. ¿Sí? Si cada 6 meses sigue normal, lo vamos a repetir cada año. O sea, ya vemos que el tratamiento no funciona, no hay que hacerlo todas las veces que el paciente a la consulta. Entonces, analicemos eso también. Uno de los daños que más se manifiesta con la diabetes y todos los riesgos cardiovasculares, todo el riesgo cardiovascular es la alteración de la función renal. Por lo tanto, vamos a medir la creatinina, vamos a hacer un cálculo de la tasa de filtración o de población de creatinina, hacemos un parcial de orina y medimos albuminuria. Análisis de los exámenes que tenemos que hacer siempre nosotros. Empecemos con el parcial de orina, que lo podemos hacer siempre en el consultorio. El parcial de orina, ¿qué vamos a buscar? Proteínas. Ya no tenemos que mirar albúmina. Albuminuria. Cuando hay proteinuria es porque la fase de albuminuria pasó hace mucho tiempo. Ese paciente tiene una alteración importante. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a hacer la albuminuria. Si el paciente tiene un parcial de orina normal, no hay proteína, hacemos albuminuria. Este paciente con albúmina elevada, si es persistente, sabemos que tiene riesgo aumentado de nefropatía, vamos a llevarlo entonces a un plan de tratamiento. Si es menor de 30, se lo repetimos al año, si es mayor de 30, hacemos tratamiento. ¿Cuál? Las guías nos dicen que podemos utilizar un buen control metabólico, cambio terapéutico de estilo de vida y en algunas ocasiones utilizamos IECA y ARA2. Recuerden que esta prueba es muy sensible a errores, por lo tanto hay que repetirla 3 veces. Bueno, 3 veces dependiendo del caso. Si me da una positiva y una negativa, hay que repetir la tercera para el desempate. Pero si me da 2 negativas o 2 positivas, no tengo que hacer la tercera. ¿Sí? Es simplemente por tener claridad que esta prueba hay que repetirla más de una ocasión. Bien, y la evaluación cardiovascular, podemos hacer el electrocardiograma y ergometría. Y lo más importante es el Doppler periférico o los pulsos distales. ¿Podemos hacer el electrocardiograma? Sí y no. La recomendación es que en realidad puede hacerse a los pacientes sin síntomas, pero no es frecuente hacerlo. Uno lo hace si el paciente tenía algún grado, un tipo de sintomatología. Es simplemente para tener una excusa perfecta para que la EPS o el sistema de salud le haga la ergometría. ¿Sí? Porque con un electrocardiograma negativo no quiere decir que no va a tener un problema cardíaco. Puede tenerlo y eso nos puede ayudar a hacer las pruebas de esfuerzo fácilmente. En estos momentos es evaluar los pulsos periféricos. Podemos tocar los pulsos, pero lo más importante es hacer el famoso índice, tobillo, brazo. Si aprendemos a hacer índice, tobillo, brazo, es casi igual lo que sería la medición de riesgo cardiovascular importante. Bien, eso es lo que hacemos nosotros con los pacientes. Esa sería toda la clase el día de hoy. Bueno, preguntas. ¿Qué preguntas tenemos ahora? ¿Tenemos alguna pregunta alguna? ¿Presente? Bueno, creo que en la clase ustedes tienen en este momento la posibilidad de descargar todo el material. Simplemente no es editable, pero lo tienen para material de clase. Bien. La próxima clase vamos a dejar un taller, se lo voy a contar. Ustedes lo que van a hacer es una encuesta cuando entren. Les voy a dar una encuesta establecida para que puedan trabajar podemos adelantar en ese momento las clases, ¿ok? Podemos adelantar lo que va a ser la escala de tamizaje y de riesgo. Si pueden hacerse un perfil lipídico sería espectacular porque les va a ayudar mucho a analizar lo que es la prueba de tamizaje de riesgo cardiovascular. Pueden hacer eso en esta semana, porque la clase creo que tengo el 24 o 25 tenemos la clase, y pueden aplicarla. O bien, si tienen algún familiar que quiera aplicar eso, las condiciones es tener los datos de presión arterial, peso, talla y un perfil lipídico y glucosa. Con eso hacemos el taller mucho más fácil para todos, ¿ok? Bien, son las 8:15. Entonces, en la próxima ocasión, la próxima clase. Vale, profesor, muchas gracias.